¿Qué tal? Te grabo este vídeo antes de que empieces a ver el episodio con Alba para avisarte de que la membresía de pago del podcast de la que hablo en este episodio por primera vez, finalmente no la he lanzado, ¿vale? Esto es importante para que no vayas corriendo a mi perfil y veas que no está la membresía, ni te puedes apuntar, ni nada, ¿vale? La membresía incluía, entre otras cosas, la grabación final de la que hablo al final del capítulo con Alba, en el que hay unas preguntas extra mucho más profundas sobre algunos aspectos profesionales en la parte más técnica de lo que hace Alba y cómo lo hace, ¿no? Esto era una iniciativa que quería haber sacado a fecha de hoy, cuando salía el episodio con Alba. Al final del capítulo aviso que hay un tramo que voy a cortar y que va a ser solo para los miembros premium, pero como no he lanzado la membresía, pues te lo regalo, ¿vale? Para que te lo quedes. ¿No he sacado al final la membresía? Pues porque no te voy a poner excusas de tiempo, porque no ha sido por eso ni otros impedimentos, es simplemente que no he querido. Hay otros proyectos en mi vida personal y profesional que tengo más interés en desarrollar y simplemente pues no he querido desarrollar este, ¿vale? Es una idea que tengo en la cabeza y que probablemente la saque en un futuro. ¿Cuándo? No lo sé. Te lo avisaré. Pero en cualquier caso, esto me sirve para también saber si esto puede ser de interés para ti o no. Así que te dejo con el episodio de Alba. Si crees que es interesante que acabe sacando ese contenido y esa membresía de pago, déjamelo saber en los comentarios, sea cual sea la plataforma en la que estés viendo esto. Y te agradezco todo tu apoyo, te agradezco que estés aquí escuchando esto, que seguro que no es el primer episodio que escuchas de mi podcast. Y dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí y vamos allá con el capítulo. No, listo. Ya te salió la cuenta Ya atrás, está ¿no? grabando, sí. Los que me estén viendo en la cámara de ahí de al lado, a ver, que yo te escucho muy bajito, pero tú me escuchas bien, ¿no? Sí. De lujo, ¿me ves? ¿Me escuchas bien? Creo que tengo el micrófono aquí, me está pitando el microondas con la leche calentita y Alba me va a matar porque... Cuéntanos tú, Alba. Porque llevo 45 minutos esperando que habíamos quedado a mis 3, o sea, sus 4, 45 minutos esperando. Así que más le vale que se curre ahora la entrevista porque yo no espero 45 minutos. 5 minutos de cortesía y ya está. Y aquí me ha dejado sola mientras va cogiendo el café, así que no sé si después esto lo cortará, lo pondrá o nos marcamos aquí una charla quien lo esté viendo. Y no, yo creo que ya viene ahí. Así soy. No, mira, justo eso lo escuché. El otro día un niño, ¿sabes? Iba por la calle y escucho a un niño de 7 años, a lo mejor tenía el niño, y dice, es que yo soy así. Y digo, pensando, pero cabrón, si es justo cuando más flexible tienes la mente, ¿cómo puedes decir soy así? ¿Sabes? Y la madre o la señora que iba con el niño diciéndole, ya, tal, sí, no sé qué. Yo pensaba, pero, joder, si es el momento de mayor maleabilidad de tu cerebro, ¿cómo vas a decir que tú Eso eres así, ¿sabes? 100% que se la escuchaba a alguien en la 100%, familia. 100%. 100%. Entonces, bueno, estas cosas pasan, ¿vale? Y ahora voy a poner en contexto y voy a dar un poquito la explicación. Bueno, en contexto nada, ¿sabes? En plan, no es ninguna justificación, es verdad. O sea, me he equivocado y puse una cita con un cliente a las 2 de la tarde, pero estaba en un pueblo mucho más lejos de lo que yo me pensaba que estaba, ¿vale? Entonces, como al final mi actividad principal es el emprendimiento que estoy haciendo ahora, pues le di prioridad a eso y muy mal por mi parte porque tenía la cita agendada con Alba antes de la cita con el cliente, pero mi ansia de ganar dinero, porque soy un puto capitalista asqueroso, me ha llevado a meter la cita un rato antes, que era justo cuando podía la clienta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que he calculado mal los tiempos y aquí estoy, dando la cara como un campeón y ganándome un enemigo con Alba si es necesario. Asumo las consecuencias. Eso es una cosa que me enseñó mi padre, que es, tú puedes hacer lo que quieras siempre y cuando asumas las consecuencias. Entonces, bueno, me disculpo públicamente después de llegar 45 minutos tarde y encima ponerme a hacerme un puto café, ¿sabes? Que soy un sinvergüenza. Pero, dicho eso, lo único que puedo hacer, Alba, es disculparme y si quieres tú aceptas la disculpa y seguimos adelante con la entrevista. Y si no, pues Si no, cortamos aquí y ya está. si no las aceptara, no estaríamos aquí. Porque cuando te Total. has ido por el café te lo estaba diciendo, que se habrá quedado grabado,
que se esperan 5 minutos de cortesía, máximo 10, pero no 45. Y aquí además no se va a cortar nada, o sea, que la gente me vea siendo lo más sinvergüenza posible para que si alguien que venga después de ti a hacer una entrevista no quiere hacerla, bueno, entrevista, la gente le llama entrevista y yo no lo veo tan entrevista, ¿sabes? Yo lo veo un poco charla. Voy mirando la pantallita esta porque me estaba sacando aquí como las cositas que me he ido apuntando, ¿sabes? De ti, de lo que he ido leyendo y demás, por si no surge tema de conversación, como si ya vamos 5 minutillos hablando y todavía no hemos empezado a hablar de nada. Y fíjate que esto, o sea, esta tontería de van a ser, o sea, es completamente un error mío de, a lo mejor, típico emprendimiento, que yo creo que me pasa una vez y espero que no me vuelva a pasar, ¿no? Pero eso de calcular mal los tiempos o no medir bien las distancias, tú estás acostumbrada a hacer consultorías, ¿no? Algo de comunicación y demás. Tú esto tienes que verlo a diario, ¿no? Que a lo mejor te diga el Esto pasa cliente, siempre. no, sí, pero ¿sabes por qué me ha pasado? Porque yo hablo con el cliente, ¿vale? Y lo primero que hago, para quien no lo sepa, tengo una empresa que arreglamos humedades, ¿vale? Con mi padre. Entonces, yo hago la visita y veo la humedad que tiene. O sea, había niños que crecían jugando al fútbol y yo crecía viendo humedades desde los 8 años, ¿vale? Mi padre enseñando humedad. Entonces, ¿qué pasa? Que me las conozco como, vamos, de arriba abajo, ¿no? Y claro, a mí una clienta me manda unas fotos, siempre seguimos el mismo procedimiento, ¿no? Me manda las fotos, yo veo la humedad, si es un tipo de humedad que, porque hay humedades por fuga, por ejemplo, que nosotros no trabajamos, eso es fontanería. Entonces voy y la veo, o sea, primero me manda la foto y si veo que concuerda, voy y la veo, le hago 2 o 3 preguntillas de revisión, porque si no me voy a un pueblo a tomar por culo, pierdo el tiempo, pierdo mi dinero, pierdo todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que la señora, con todo su buen hacer, porque entiendo que no hay maldad ninguna, me manda 3 fotos de un sótano, ¿vale? Un sótano de 90 metros cuadrados y me manda 3 fotos de 2 muros. Digo yo, chupado, o sea, voy para allá, o sea, le veo esos 2 muros y en media hora está finiquitado, ¿no? ¿Por qué mido más los tiempos? Y es un problema mío porque no le hago más preguntas, ¿no? Y en este caso se me olvida preguntarle, ¿es esa la única zona donde tienes esos problemas? Y cuando llego allí tiene el sótano literalmente infectado. O sea, los 90 metros cuadrados me he tenido que poner allí y me di como un gilipollas, en plan, este muro 6 metros, este 3, este no sé cuánto. Y ostras, y eso es lo que me ha comido el tiempo, ¿no? Yo creo que a ti, Alba, te habrá pasado alguna vez en una consultoría que a lo mejor, ahora vemos un poco más en qué te metes tú, ¿no? En temas de comunicación, que a lo mejor el cliente te diga, no, si la gente nos conoce muy bien, si internamente todos saben lo que hacemos, o este departamento tiene muy claro no sé qué, y que después llegas allí, le preguntas a uno o dos y no sabe nada. Y el cliente tampoco sabe nada, y no salen en redes, y no salen en ningún sitio, ¿no? ¿Te ha pasado eso alguna vez? Se me ha pasado y como todo se va aprendiendo con la experiencia y ya lo que tengo muy pulido es un precuestionario antes de que Ajá. tengamos la asesoría o la consultoría. Eh, Intentar tener toda la información posible, cuanta más mejor, incluso información que a lo mejor a ti después no vas a usar o no es de tu campo, no importa. Pero claro, esto pues como dice, esto se va aprendiendo con la práctica, con los errores, de también intentar controlar los tiempos, porque yo, por ejemplo, eso es algo que supongo que con el tiempo iré quitando, pero yo todavía ofrezco esa primera llamada de 30 minutos que es gratuita, o sea que es mi tiempo regalado para, no sé, conocer mejor, que me hagan todas las preguntas que quieran, que esto se podría hacer por email, pero bueno, yo sí Ya. soy de las que pienso que esa llamada, yo ahí realmente es donde cierro casi todo. Entonces yo le veo el valor. Y esa media hora, por ejemplo, controlar los tiempos, que realmente se respeten los 30 minutos, que valoren que tú no estás cobrando por eso, cuesta. Hay ciertas personas, pues eso no lo ven, pero cada vez me cuesta menos. Al principio me daba mucho apuro de cómo lo voy a cortar, cómo le voy a decir que ya pasa la media hora, ya no. Ya, Porque si ellos típico. echan cara, yo también. Ya, total. Es que si no, o sea, a mí me gusta ver al final al cliente como una persona que está necesitada de ayuda, ¿no? Y como persona que necesita ayuda,
siempre va a intentar sacar lo máximo de ti, no porque te quiera joder o aprovecharse, ¿no? Que creo que eso es una mentalidad también un poco antigua, sino porque, joder, estamos acostumbrados, o al menos, no sé, las generaciones que venimos ahora, a encontrar toda la información que necesitamos en Internet y eso prácticamente para nosotros es gratis. O sea, nosotros hemos crecido sin saber que nuestros padres o nuestros familiares pagaban Internet. Nosotros consumíamos Internet y lo encontrábamos todo. Ni siquiera con eso, ¿no? Ahora tú pagas la fibra y sí, bueno, no es irrisorio, ¿no? El precio de Internet ahora, pero aún así estás acostumbrado a encontrarlo todo y creo que hay como mucha tendencia de eso en el usuario y a mí me gusta muchas veces darle las explicaciones bien a la gente para que entiendan detalles técnicos, que imagino que también es un punto clave que tú empleas en esas conversaciones de 30 minutos, Claro, es ¿no? que al O final ejemplos. en las consultorías no te pagan por la información. Como tú dices, la información ya está en internet gratis, ChatGPT te la da si quieres. A mí me pagan por mi experiencia y por lo que yo sé y por lo que he aprendido, no por, si fuese solo por el contenido, pues no deberían pagarlo, que se lo ahorren. Ya, total. Eso pasa mucho. Este sector de la humedad también, que es muy técnico, a mí me da mucha pena la gente porque me llama viendo cosas que ha encontrado en internet, ¿no? Típico de, pues mira, si tienes humedad aquí, pon un deshumidificador, ¿no? O tienes no sé qué, pon una pared de pladur delante y lo ocultas. Y al final son cosas que tú te encuentras en internet porque todo el mundo es capaz de escribir lo que sea en internet, pero cuando tú vas y le explicas el motivo y lo razonas, esa experiencia que tú básicamente le das una masterclass a cualquiera en 30 minutos, ¿sabes? En el momento en el que esa persona es capaz de verlo, de percibir ese valor y ve que la experiencia que tú tienes la condensa en 30 minutos, es cuando dice, ostras, ahora estamos hablando, como recibí ayer un email de uno que sigo, ¿no? ¿Qué quieres que te hable? ¿De precio o de valor? Porque son dos cosas diferentes, ¿no? Claro. De hecho, Entiendo. nuestro trabajo está en que sepan ver ese valor, porque si no lo saben ver, se van a quedar en el precio y ya es cuestión de, o esto es caro, esto es barato. En el momento que no ven el valor, poca gente te va a decir que es caro. Otra cosa es que te pueden decir, no me lo puedo permitir, o esas son otras Claro. razones. Pero cuando ven el valor no te van a decir no porque es caro. Ya. Eso, fíjate, es una cosa que, con la que yo estoy lidiando mucho últimamente, que, claro, yo voy a la visita, o sea, yo al final no soy comercial como tal, pero al final, siendo emprendedor como tal, tengo que ser comercial, o sea, no me queda otra. Quiero decir, a mí me Todos somos gusta, comerciales. total, todos vendemos, ¿no? De una forma u otra. Y, joder, a mí me gusta vender, quiero decir, yo te explico las cosas, no tengo problema con, en la conversación con David en el episodio lo hablaba, ¿no? Que yo no tengo problema, a mí me gusta de hecho dar el precio al principio muchas veces, si lo sé, porque muchas veces no, es una consultoría y tienes que hacer un estudio concreto de, ¿sabes? Nosotros, ojo, al hacer ese tipo de reparaciones, no es tan fácil como llegar allí y hacer así. Y digo, venga, pues son 3.000 euros, ¿sabes? No. Llegas, haces la medida, estimas qué es lo que te va a costar los materiales, qué es lo que te va a costar la mano de obra, el tiempo, todo, ¿no? Que también es un poco parte de la consultoría, qué activos pones a disposición del cliente para valorarlo y después sacar un presupuesto que a ti te compense y te merezca la pena. Pues yo también estoy ahora en ese punto de, ostras, vale, yo llego, quiero ayudar al cliente, pero ¿cómo le hago ver el valor, no? Eso es una cosa en la que estoy trabajando ahora porque me encuentro con la interacción del cliente. Mi padre, digo, que lleva 27 años, más de 27 años dedicándose a esto concreto, a este nicho, y él se la sabe toda, ¿sabes? Le da mil vueltas. Cuando el cliente le está preguntando algo, él ya sabe cuál es la respuesta. Yo ahora me estoy encontrando con las preguntas de los clientes, porque una cosa que mi padre no ha hecho a lo largo de sus 27 años es hacer el típico formulario de preguntas comunes o no sé qué, porque mi padre pues se puso a trabajar en su momento y no es un tío organizado y estructurado. Lo que Que deberías entiendo. hacer ahora es tú sacar la grabadora, bueno, el móvil, que ya es muy antigua para algunas cosas, sacas el móvil y empiezas a hacerle una entrevista de, a ver, papá, ¿qué preguntas o en qué situaciones te has encontrado tú? Y que él empieza a tirar de memoria y te toca a ti hacer ese trabajo. Sí, yo, o sea, ya lo he hecho en algunas conversaciones cuando me encuentro con situaciones en las que, bueno, pues típico un cliente o me mandan una foto y yo no tengo muy claro lo que es, o una situación de la que tenemos que buscarle una solución alternativa, porque al final
el problema bueno, yo creo que en general, en cualquier sector siempre te encuentras inconvenientes, ¿no? En el proceso del trabajo, ¿no? El delivery, por así decirlo, ¿no? Siempre te encuentras un inconveniente o se te pone uno malo, cambian al manager de comunicación o de marketing y tan jodido, ¿sabes? Y ahora tienes que volver, lo que sea, ¿no? Y muchas veces en esas situaciones me pongo y grabo la conversación. Si no, como siempre tengo la suerte o intento tener conversaciones, sobre todo ahora al principio, ¿no? Con los clientes como en un entorno muy tranquilo, siempre intento tener la tranquilidad de tener un ordenador delante o las notas y la conversación con el cliente en plan altavoz, ¿sabes? Y voy, venga, papá, me ha dicho esto, me ha preguntado esto, ¿sabes? Pregunta, no sé qué. Y después todo eso es una carga administrativa muy alta ahora al principio, que de hecho mi padre me lo dice, oye Raúl, es que a lo mejor te estás cargando administrativamente mucho. Y le digo, ya, pero es que a lo mejor me estoy cargando ya administrativamente mucho para que cuando tengamos que contratar a 1 o 10 comerciales, yo ya le dé este trabajo hecho. Y si el chaval es un novato, porque contratemos a un novato o un becario o lo que sea, se pueda saber las preguntas y las respuestas de base. Aunque al final la experiencia es lo que te da, pero ya más o menos te haces una idea de qué lo preguntan los clientes, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es valioso. En el tema de consultoría, Alba, ¿tú o sea, cómo lo enfocas con el cliente? ¿Tú tienes esa primera llamada de tal y en la propia llamada haces la venta? Normalmente en esa llamada la cierro. Normalmente. Veas, ¿eh? En plan, Eh, ratio, ¿cómo? ¿Cómo que normalmente? En plan, normalmente, 90%, ¿sabes? Literalmente eres la mejor vendedora eh, de España, ¿sabes? pero ¿O también es tienes cierto, ratio de eso? un 85, vamos a ponerla ahí. ¡Hostia! Muy También bestia, es ¿eh? cierto que a veces incluso antes entre esa llamada, porque yo en mi web directamente tengo el botón de Calendly y ellos ya pueden elegir programar la reunión. Y a veces desde que la programan hasta que la tenemos hay a lo mejor algún email de por medio. Muchas veces ahí en ese pequeño email, que además no se extiende mucho, ya te sé decir si lo voy a cerrar o no lo voy a cerrar. Ya. Porque, por ejemplo, es que además yo tengo 2 vías. Una que ya estoy casi terminando, cerrando, que ya cojo muy poquito, que no la muevo y tal. Pero, por ejemplo, era exclusivamente con escritores. A Em, ver, ¿cómo es esto? ¿Consultoría con escritores o cómo no lo sí, entiendo? sí. De hecho, yo es que empecé por ahí, lo que pasa es que ya lo que vosotros conocéis con Substack, que luego sí eso lo hablamos, es lo que ha derivado ahí y ya está centrado en el tema de comunicación, porque además mi background es periodismo y publicidad y por eso tiene toda una coherencia. Pero yo empecé haciendo consultoría muy nicho con escritores ¡Ostras! para llevarles el tema de la comunicación. Una vez que ya tienen el libro hay que venderlo. Tía, qué Entonces bueno. era muy nicho y además empezó de pura potra porque claro, yo soy escritora también. Y al Ya, tener todo el conocimiento de comunicación, muchos escritores compañeros me escribían y me decían, Alba, ¿y tú cómo lo haces? Y a raíz de ahí dije, qué bueno, bueno. pues a lo mejor les puedo vender todo lo que yo sé. Y claro, eso conecta mucho porque yo les hablo de escritor a escritor. Yo sé por todo el proceso que han pasado, desde que tienen esa idea, cuando han escrito el libro, los problemas con los que se encuentran, porque yo he pasado por lo mismo. A lo mejor yo no he estado estancado tanto tiempo como ellos, porque he podido ser más resolutiva, pero he pasado por todo el proceso. Entonces, claro, eso conecta muchísimo. Tía, qué bueno. Justo hoy estaba hablando bueno, con Gonzalo, que igual ya lo conocéis todos, Sí, que sí, sí. aparece por ahí, mencionados y demás. Porque estaba diciendo, tío, a raíz de la conversación, la charla que tuviste con Gaby, Gaby hablaba, había un momento en el episodio que decía algo así como, da igual en el vehículo que vayas, ¿no? No importa si vas en coche, en moto, en bici, lo que sea, pero lo importante es que cojas un vehículo y que vayas, ¿no? Y con esa reflexión me decía Gonzalo, tío, Raúl, es que justo escucharlo, esto pasa muchas veces, ¿no? Yo estoy harto de decírselo a Gonzalo y desde aquí, Gonzalo, si me estás escuchando, me cago en tu estampa, tío, porque te lo he dicho 1000 veces, pero tiene que venir Gaby, otra persona de fuera, que esto nos pasa mucho, ¿no? Tiene que venir alguien de consultoría a decirte que lo que tienes que hacer in-house, aunque haya alguien dentro ya que sepa qué es lo que tienes que hacer, pero no le haces caso porque, bueno, es de la familia, ¿no? Y es como, bueno, no tendrá tanta idea, se está tirando un triple, ¿no? Que no es por eso, que Gonzalo me tiene mucho cariño y siempre ha sido muchas de las ideas que yo le he dado, ¿no? Pero que muchas veces tienen más poder eso, ¿no? Que vengan de fuera. Y, y me decía, ¿no? Me decía él, tal, con la reflexión de Gaby, tío, me voy a poner a compartir cosas, a hacer publicaciones y demás.
y dice, voy a organizarme para un Notion, no sé, lo que sea. Y le digo, mira, tío, o sea, no caigas en la trampa de liarte ahora con las herramientas, ¿sabes? Porque ese es el siguiente paso. Y ese es el siguiente paso de justificarte para no empezar ya a compartir contenido. Y es chulísimo esto que estás diciendo porque cuando andas ese camino es cuando tienes la experiencia para poder aconsejarlo. Y muchas veces encuentras un nicho y un mercado ahí que es lo que te hace pues, sacar, ¿no?, tu trabajo o vender o hacer tu negocio. Y justo se ha salido esto porque me he acordado de una expresión que le decía yo. Le decía, tío, tú no puedes ir al campo, o sea, tú no puedes organizar cómo vas a recoger las aceitunas si nunca has ido al campo a recoger aceitunas. O sea, ve al campo a recoger aceitunas y conforme te vas encontrando los problemas vas a decir, vale, para la próxima vez que vaya al campo a recoger aceitunas me organizo así, así, así. Y esto me pasa y esto no. Y es muy guapo y yo creo que por eso tiene mucho valor. Yo venía antes del mundo de la consultoría de selección y demás, y creo que tiene mucho valor lo que hacéis los consultores, porque si venís viviendo esa experiencia y sobre todo vamos a meternos ahora un poco, Alba, en todo ese background que a mí me interesa muchísimo de periodismo, comunicación, que venías haciendo, lo tenía dicho por aquí anotado, ¿no? Era periodismo, a ver, ¿qué dice? Prensa, en radio, en televisión, ¿también ha salido o no? ¿Has He hecho algo de salido y he televisión? trabajado las dos cosas. Y la agencia esta, no sé si se puede decir el nombre de Sí, la que sí, estabas trabajando, decirlo. Sí, sí. ¿sí? ¿Cómo era? ¿Densu o algo así? Dentsu. Quien trabaja en el mundo Densu. de la publicidad y del marketing la conoce porque es como Ogilvy, igual. Ah, ya, ya. Pues fíjate, yo no la conocía. Es que la vida es muy curiosa, la verdad. Porque yo estaba esta mañana llevando a mi chica al trabajo en moto y vengo por la Castellana, ¿sabes? Y hago así, miro para la izquierda y pone Densu, un edificio así, y digo, coño, Alba, ¿sabes? En plan, y digo, no puede ser, ¿sabes? Y he pasado 1000 veces por ahí y nunca lo había visto. Y digo, Pues ostras, sí, será puta casualidad que tengo hoy en la conversación con Alba y me encuentro esto y me doy cuenta, o sea, de estas típicas cosas, ¿no? Que te vas fijando en la vida conforme van saliendo. Pero, ¿cómo fue tu trayectoria? O sea, ¿cómo llegaste a escribir? Porque tú escribías libros mientras trabajabas en eso, o cuéntame un poco. bueno, un poquito a ver, empezamos. Muy, muy resumida. La típica pregunta, Empezamos. bueno, ¿y tú qué? Bueno, empezamos, llevamos ya ¿Qué 20 estudiaste, minutos. no? ¿Qué estudiaste? 20 minutos. Empezamos, ¿vale? Venga, empezamos a grabar. Cortamos aquí. Venga. Bueno, yo ya lo he dicho, ¿no? Mi background en cuanto a estudios formales es periodismo y publicidad y relaciones públicas. Escribo desde siempre, desde que se aprende en el colegio a escribir, pero publicar libros no fue hasta, como mucha gente, 2020 con la pandemia. Ah, Entonces, qué en bombazo todo eso, ¿eh? ese tramo, pues he escrito siempre de manera personal y evidentemente por profesión también. Los libros que tú escribías, Alba, o que has escrito, ¿no? Porque ¿estás escribiendo alguno ahora o ya los has sacado todos? Estás Tengo escribiendo, ¿no? 7 y saco el próximo en junio. Y los libros que sacas son como más de público infantil, ¿no? O algo así. No, no, no. ¿No? Son No, todos. Las portadas son son muy de adultos. público infantil, ¿no? Las Lo sé. portadas sí, pero el libro es de adulto pleno, ¿no? Son de ilustraciones y entonces es cierto que es verdad que tienen mucho colorido y puede parecer que a lo mejor si no se conoce pues que sea infantil, porque Claro. además los 3 primeros encima se llaman apericuentos. Entonces si tú ves esa Mm, portada y ves la palabra cuento, se te puede ir por ahí hasta que ya ya, ves ya, ya. que no tiene que ver. Vale, ¿y cómo, o sea, tú te pones a escribir o sea, como desde el cole, ¿no? Te gusta escribir y tal, empiezas en la universidad o lo que sea, estás Periodismo hay que estudiando y mientras escribir, estás sí escribiendo, o sí. claro. Vale, pero periodismo en realidad no tiene mucho que ver con escribir historias, ¿no? Porque ¿qué tipo de escritura haces tú? De todo, A en ver, verdad. tiene que ver. Lo que pasa que evidentemente con el periodismo es como si escribes no ficción, pero tú tienes que redactarte guiones, tienes que escribir entrevistas, depende por qué rama después vayas, tienes que escribir. Lo que pasa que yo tengo libros de los dos, de ficción y de no ficción. Entonces los de ficción empezaron siendo libros de relatos, de ahí lo de Sí. Apericuentos, y ya ha ido girando hasta novelas. El año pasado saqué la que fue la primera novela, que es una comedia, y ahora en junio sale otra
comedia, pero de detectives. Las clásicas de Sherlock Holmes y Agatha Christie. Qué bueno. Fíjate que yo no soy muy de... No leo mucho ficción y de hecho solo lo leo... el otro día le ponía un mensaje por ahí por el grupo a David y le decía que como soy un puto cerdo capitalista, yo para satisfacer mi ansia de productividad y de hacer algo, cuando dejo de trabajar, lo que hago es que me pongo a leer sobre productividad, ¿sabes? O sea, absoluto psicópata de me voy a acabar quemadísimo. Sí, Pero, cuidado. bueno, o sea, mira, esto es lo que dicen, ¿no? De sarna con gusto no pica, ¿no? Siempre que, no, también hay veces que digo, hostia, no me apetece, ¿sabes? Y me pongo a hacer otra cosa, me pongo a jugar al Candy Crush, ¿sabes? Si hace falta. Pero fíjate que me pongo a leer y solo leo ficción cuando me voy a dormir. En plan de, vale, y fíjate que no leo ficción, pero mis películas favoritas o mis sagas de películas favoritas son las típicas del Señor de los Anillos, ¿sabes? De todo lo que sea fantasía, todo lo que tenga literalmente un dragón, un castillo antiguo en plan medieval y ese estilo, ¿sabes? De elfos, magos y locuras de esas, me flipa y me consumo literalmente todas esas series, todas esas pelis. Pero después a la hora de leer, no me leo la ficción, ¿sabes? Pero me parece curioso que te hayas animado como o que hayas escrito de las dos cosas, ¿no? Porque el periodismo no fomenta mucho la ficción, ¿no? Aunque de vez en cuando se inventen algunos titulares, De vez en cuando dice, ¿no? con los famosos No clickbait, quería, no básicamente. quería, no quería ser yo el que lo dijera, ¿sabes? Que ni he trabajado ni he estudiado de eso. A ver, las cosas como son, por desgracia, el periodismo es una carrera que está muy, muy denigrada. Ya cuando me tocó a mí no tenía nada que ver con los antiguos periodistas, pues imagínate ahora ya. Ya. Que es una pena, pero bueno. De hecho, la evolución es, sí, yo empecé de puro periodismo cuando terminé la carrera, es decir, radio, tele y prensa, pero después ya una vez que me vine a Londres, ya ese periodismo puro y duro como se conoce lo dejé. Porque, o sea, tú estás escribiendo, estás trabajando aquí en España, entiendo, ¿no? En Tensu, ¿no? No, No. Dentsu es en Londres. Ah, pero tú estás ahora trabajando. Ah, no, tú te vas a Londres a trabajar a Densu y lo dejas y te pones ahora por tu cuenta. Vale, y entonces, ¿cómo sales de... O sea, tú estudias periodismo, empiezas a trabajar en algún sitio de periodismo haciendo algo relacionado con periodismo? Cuéntame. Sí, tele, radio y prensa, los primeros años. Vale, pero no es la misma empresa, o sea, como No, en varios diferentes. En periodismo te diferentes. tienes que mover mucho. Claro. Y digo, porque, o sea, no sé cómo va el tema de periodismo, pero tengo un amigo que estudió el tema de Eh, a ver si lo digo. Bueno, lo voy a describir porque no me sé cuál es el nombre, pero todo lo que es de grabación, sonido, Comunicación realización, audiovisual. eso es, algo así. Estudió un grado, después en vez de estudiar la carrera, se puso a estudiar periodismo, hizo un máster de periodismo, ¿vale? Y, y claro, el tío estaba trabajando para la universidad, como en un departamento que tenía una universidad en concreto, pero eso es como súper inestable. Es decir, se lo dan durante un tiempo, después se tiene que buscar otro curro, ¿no? O sea, como que el periodismo no es una profesión a la que te puedas dedicar de manera estable en un sitio durante mucho tiempo, ¿no? Tiene mucha inestabilidad, salvo evidentemente que saques oposiciones, que también las hay dentro del mundo del periodismo, o que den la coña de que entres en una empresa que esté muy establecida y consigas ahí meter cabeza, que también los hay, pero Mm, son excepciones, es decir, es un trabajo muy inestable que te vas moviendo en diferentes empresas, los contratos tampoco son, pues eso, son contratos, no son pero contratos indefinidos, temporal, así. temporales y Sí, tal. De hecho, ya. yo antes de venirme a Londres, los últimos 4 años donde estuve trabajando es en una fundación. Entonces yo trabajaba, era la jefa la responsable de la comunicación de la fundación. Ya. Ostras, claro, porque tú estudias, la gente, o sea, tú estudias o haces periodismo. Y claro, como tú haces periodismo y sales o haces programas de radio, de televisión y lo que sea, prensa también, ya la gente como que da por hecho que tú sabes comunicar y te ponen de jefa de comunicación, ¿no? Porque en realidad la comunicación tiene mucho que ver también con el marketing, ¿no? O sea, están ahí como muy relacionados en realidad, ¿no? Mi Y constante la pelea, venta, ¿no? es mi constante pelea porque cuando ya te metes en el tema de las empresas de comunicación, marketing, publicidad,
hay que explicar muy bien las diferencias porque si no la gente lo confunde todo, hace una pelota y parece que todo está en el mismo cajón. Y no tiene por qué. Es decir, están relacionadas, pero al final la comunicación es un campo, el marketing es otro, y esto es como verlo como tienes algo que vender, vas a tener que utilizar marketing, pero antes del marketing tienes que saber cómo comunicarte. Incluso antes de vender algo, vamos a poner el ejemplo de Substack, ¿vale? Antes de tener una oferta de pago, que eso sería ya vender algo y vas a utilizar técnicas de marketing, antes de eso tú tienes que saber de lo que quieres hablar, qué quieres comunicar, de qué vas a escribir el contenido de tu newsletter. Todo eso va antes y todo eso es comunicación. Al final, esto justo me recuerda también una conversación que mi hermana, la pequeña, está estudiando un grado de marketing y, y a mí o sea, me sorprende mucho y yo ahora que ya terminé, estudié diferentes cosas y tal y ya estoy en el mercado y ya sé o conozco algo de ventas, marketing y demás y tengo una visión algo más global, joder, claro, yo cuando empezó los primeros meses yo le pregunté, pero ¿qué es el marketing? O sea, dime ¿para qué sirve el marketing? ¿No? Porque a mí lo que me sorprende es que tú vas a estudiar y a ti no te explican para qué sirve el marketing. Te dicen, mira, el marketing es esto, ¿no? Y te empiezan a hablar de comunicación, de publicidad, que no es lo mismo, de branding, que lo hablaba con Carmina la semana pasada, de ventas, ¿cómo se llama esto? De packaging. O sea, te hablan de mil cosas, pero no te explican para qué es eso. Y al final yo le preguntaba a mi hermana, para qué es el marketing? Me dice, el marketing, pues para dar a conocer la empresa, tal. Y digo, o sea, Eso olvídate, sería el relaciones marketing, públicas. sí, pero bueno, al final le digo, el marketing yo creo que engloba todo eso, ¿no? O sea, marketing es todo, es venta, comunicación, relaciones públicas, No, lo engloba todo, ¿no? no, el marketing no ¿Vale? engloba todo, o sea, no engloba la comunicación. Marketing es más pequeño. Lo que pasa es que Ujú. los de marketing lo quieren englobar todo y cuantas más cosas metas, mejor. Incluso el branding, que es más específico que estuviste hablando con Carmina, fíjate, en el branding divides la identidad de una marca, la visual, y para eso necesitas un diseñador gráfico, alguien experto en diseño, y necesitas a alguien de comunicación para que te haga la identidad verbal. Ya. O sea que fíjate que incluso algo tan específico del branding necesitas dos ramas diferentes y dos profesionales diferentes. ¿Cuál sería como la rama que engloba todos los aspectos y todas las variantes cuyo objetivo final es vender más? Porque, o sea, aquí siendo como súper brutos, hay como dos palos muy gordos de una empresa, que es generar más ingresos y evitar más gastos, ¿no? O sea, eso es como el funcionamiento básico, literalmente, unga unga de una empresa, ¿no? Reducir gastos o evitar que se gaste más y, e ingresar más, ¿no? Yo veo la rama de venta, marketing, comunicación, branding, todo esto, como la que genera más ingresos, ¿no? Y después la parte financiera es la que reduce o evita que se gaste más, ¿no? Y controla. Entonces, Exacto. Pero ¿bajo si qué tú te fijas en paraguas? una empresa, o sea, todas esas ramas, o sea, el marketing, la comunicación, la publicidad, todas esas ramas es para que tú dices, dirigidas a las ventas para generar ingresos. Y tienen que trabajar juntas, evidentemente. Pero si tú te fijas en una empresa grande, son diferentes profesionales, no es una persona la que se encarga de todo eso porque es una Claro, claro. locura, es una locura. Y luego finanzas, pues Sí, sí, evidentemente total. es lo que tú dices, controlar el tema de gastos y optimizar todo el proceso de ingresos y de gastos. ¿Y bajo qué? Porque entonces estoy yo confundido. Yo veía el marketing como el paraguas en el que se engloba, yo diría ventas o incluso ventas lo englobaría, quizá ventas, ¿no? Y marketing dentro de ventas, ¿no? Lo vería así. Y dentro de ventas, todo lo de branding, o sea, todo ahí agrupado en ese paraguas, ¿no? Yo estoy como en mi cabeza intentando visualizar una estructura de qué nombre le pongo a todo lo que está relacionado con marketing, comunicación, branding, ventas, o sea, ¿bajo Pero qué ¿por qué lo paraguas lo quieres, englobas tú? Porque pero ¿por qué lo quieres englobar? Si al final tus objetivos son ventas, piénsalo así, tus Sí, objetivos son ventas. Y ahora tienes diferentes herramientas para llegar y sí, conseguir esas ventas. Entonces, cada sí. herramienta es una, pero no hay un nombre que engloba todo. No, claro, claro, por eso digo, pero que podrías, o sea, no que lo englobe todo, pero sí que podemos ver como ventas
y dentro de ventas están todos esos microdepartamentos o herramientas o departamentos más grandes, Sí, ¿no? Que a lo sí. mejor pues, marketing, publicidad, por Con el ejemplo, entra paraguas, dentro de marketing. no, también es diferente. Lo que pasa es que están, esas dos para mí están mucho más relacionadas, publicidad y marketing, eh, que comunicación y marketing. Pero vamos, si lo quieres ver con un paraguas, tú pon el paraguas de ventas y tienes Bueno, la sí. herramienta. Sí, fíjate que esto yo no soy como el niño ese que te contaba al principio de yo soy así. Yo, al contrario, o sea, yo te planteo esto porque quiero que me gustaría que me hicieras entender para que cuando, hostia, joder, si estoy preparando un documento administrativo, me estoy cargando administrativamente para poder ponerse más fácil a los que vengan después, yo quiero entender cómo es una estructura, sobre todo si tú has trabajado en una gran empresa, en una agencia que has tenido más experiencia que yo, que me digas a mí y a los que nos están escuchando, hostia, es que no te confundas entre el marketing o la comunicación y la publicidad o el marketing y las ventas, ¿sabes? En plan, ¿cómo es esa estructura? Me interesa muchísimo, la verdad. Claro, pues tienes que pensar, vale, yo quiero conseguir ventas y ahora tengo diferentes herramientas que evidentemente tienen que tener una coherencia para trabajar juntas, porque si no trabajan de forma coordinada, va a ser un desastre. Es decir, em, publicidad creo que es el ejemplo que es más claro, ¿no? Hasta que tú no vas a Ajá. hacer una inversión financiera en diferentes canales para hacer publicidad, pues yo creo que ese es el que se entiende más. Comunicación iría el primero, es decir, para armar todos los mensajes, toda tu oferta incluso, todo lo que quieres decir, tu identidad, todo eso es comunicación. En esto de la Ujú. identidad también iría la parte de gráfica, pero bueno, es como otra ramita. Y marketing lo podemos ver como toda esa estructura de diferentes canales de venta. Por ejemplo, Eh, Uy, te he dejado de escuchar. No, no te escucho. Oh, action recording. A ver, un momentito. Eh, a ver, ¿qué ha pasado? Sí, te veo. Vale, no sé, a mí me pone ahora que está grabando ahí arriba. No sé si te sale que está grabando o no. ¿No te sale que esté grabando? Se salió Alba. Vale, a ver si entra. A ver si entra de nuevo. Ya sonaron los moquillos, gente. Este fin de semana pasado cogí frío. Venga, ya estamos. Pa, 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 pa. A ver, ¿te sale que está grabando arriba o no? Ah, mira, ya me marca como que está grabando. Vale, espero que no se pierda toda la grabación anterior. Si no, hay muchísimos temas de lo que hablar, así que lo volvemos a grabar y sin más. Estabas diciendo lo de que el marketing, o sea, lo englobas como los diferentes canales de venta, ¿no? sí, A ver, ahora se te ha ido ahora, a ti el perfecto. sonido. Vale. Que no sé si es mi No, o sea, conexión o... a mí me ha salido aquí un aviso antes de que tenías una conexión un poco más, o sea, como que te estaba Mía, ¿no? perdiendo un poco la conexión. Sí, yo Bueno, es que vamos además a estoy con el ver. cable, pero si estás con el wifi, nada, tranquila, no Ahora te estoy preocupes. al ladito del Sí, módem, pero bueno, vamos a ver si ya, no ya, se ya. corta. Sí, el wifi de todos modos siempre es traicionero, aunque esté al lado, ¿sabes? Que no, no te preocupes. O sea, esto es lo guay, ¿eh? Fíjate que no hay, Lo puedes editar después. te decía, no, o sea, no voy a editar nada. Si esto se queda así, lo grabo ya está con el corte o lo que sea, me da igual. Así es más natural. Pero que digo que es lo guay de grabarlo y no quedarte como en directo, en plan de
bueno, gente, pues a ver qué pasa, aquí, a ver si Me se ha pasado, me ha reconecta, pasado. ¿sabes? Pero, sí te ha pasado, ¿no? Es un poco rollo, ¿sabes? Porque te quedas como ahí, se reconectará, ¿no? Tal. Pero bueno, nada, sí, sin problema. Que lo importante es que después esto se quede todo grabado y se suba. A mí además me ha respetado el tiempo de grabación, o sea que voy viendo, no sé si a ti te sale que llevamos 37 minutos o todavía, o te ha Ahora ya empezado de no, cero. me ha empezado Vale, de vale. cero. Vale, vale. Bueno, porque sepa que prácticamente llevamos 40 minutos, por si te sale ahí arriba que lleve el timing, ¿sabes? Yo lo llevo, pero de todos Vale, modos. vale. Que estábamos hablando de lo del marketing. No he acabado de entender muy bien lo de los canales de venta. ¿Esto qué es, Salva? Vale, mira, vamos a resumirlo así. Tu objetivo es venta, es vender, ¿vale? Y ahora tienes diferentes caminos. Y yo prefiero verlos como herramientas o ingredientes, vamos a verlos como ingredientes. Tu receta final son las ventas. Y ahora tú tienes diferentes ingredientes que serían el ingrediente de la comunicación, el ingrediente de la publicidad, el ingrediente del marketing, diferentes ingredientes que los tienes que mezclar muy bien en cantidades diferentes para conseguir la receta final. Hostia. Entonces, el marketing es como esa estrategia de diferentes acciones dirigidas a la venta. Lo sé, lo sé. Madre mía. Hostia. Tú piensas que hay Vale, una y carrera ahora, diferente para cada. ya, total. Y ahora, la pregunta clave de esto es: los que trabajáis en esas diferentes herramientas, en esos diferentes ingredientes que podemos llamar departamentos, Sí. os llevaréis a matar entre vosotros, ¿no? Porque me parece que tiene que ser ultra complejo coordinar todo eso para conseguir la misma receta. Y el punto clave ha sido cuando me has dicho, tienes que mezclar los ingredientes en su justa medida, ¿no? Algo así has dicho. Bof, ¿qué pasa con eso? Pues pasa que nos pisamos muchas veces, por eso también cuando se crean negocios, ya no pensando en grandes agencias, que es un caos a nivel de recursos humanos y cómo estructurar las plantillas y los equipos. Cuando ya tú creas un negocio, muchas veces como que decides qué haces, lo tienes que explicar muy bien, porque la gente pues que no lo entiende y no tiene por qué saberlo si no está en ese mundillo, entiende, marketing, y tiene su idea en la cabeza de qué es el marketing, o publicidad, que creo que es la más fácil de distinguir. Comunicación, a mí a veces me cuesta un poco hacer entender lo que es, por eso yo, aparte de las consultorías, que ahí es donde machaco mucho lo que hago, yo estoy dedicada a la estrategia. Es decir, yo cojo un negocio y le monto la estrategia de comunicación, que es todas las decisiones que hay que tomar alrededor de la comunicación de un negocio. ¿Cuál va a ser bueno, el naming sería más branding, pero bueno, ¿cuál van a ser tus mensajes? ¿Cómo te vas a dirigir a tu audiencia? ¿En qué canales vas a estar? Porque la gente piensa, yo tengo que estar en redes sociales. Que las redes sociales solo es un canal y aún así vas a tener que decidir qué redes sociales, por qué, toda la estrategia de contenido, de frecuencia, de dónde están tus clientes. Yo monto todo eso, todas esas decisiones y luego ya otro profesional lo implementa, pero yo me quedo en la parte de la estrategia. Es que al final todo, o sea, primero, yo creo que bueno, creo no se debe comunicar sin una estrategia, ¿no? Porque, bueno, puedes hacerlo, pero es como meterte en un bote y remar sin un rumbo, ¿no? Sin saber a qué dirección vas a ir, sin brújula, ¿no? Y después que todo en realidad comunica, ¿no? Yo no sé si es tanto parte de, o incluso las dos cosas, ¿no? No sé si es tanto parte de comunicación o de branding. Mira, un ejemplo muy concreto que muchos ya conocéis y me decís, y yo creo que es como un icono de mi marca, que es literalmente cuando os abandono aquí me voy a echarme un café, ¿sabes? Eso también comunica. ¿Eso es Sí. comunicación o branding? O las dos cosas. Esa es comunicación. Tu branding sería, pues, ¿ves? El loguito que tienes aquí que te representa, si usas siempre los mismos Aquí, colores, aquí. eh, eso sería más el branding. Pero tus gestos, tus palabras, si tienes muletillas, si usas siempre ciertas frases, ya sea escrita en una newsletter o cuando hablas, todo eso es comunicación. Qué bueno. Mira, eso justo me lo dijeron una vez que yo cuando grababa los primeros vídeos, si vais a mi Instagram de los primeros vídeos que subía con reflexiones y demás, siempre empezaba el vídeo diciendo verás, ¿no? Como verás, te voy a contar esto hoy, ¿sabes?
Y mi suegra me decía, eres el niño del verás, ¿sabes? Como, pues, ¿no? Como muy icónico eso, ¿no? Y no sé por qué me empezó a salir como decir, mira, verás, te voy a contar esto, ¿sabes? En plan, atiende, ¿no? Como se lo cuentas a un colega, verás, te explico una cosita. Y se me quedó eso. Y ahora esto, lo del café, es como una cosa que me ha salido natural. O sea, yo en ningún momento pensé, hostia, tal, ¿no? De hecho, en la primera grabación que hice con Samu, dije, hostia, Samu, me voy a hacer un café, tal, no sé qué. Y me puse ahí y es como que, como me tomo esto como si fuera una charla entre amigos, ¿no? Que a ver, Alba y yo, pues para la gente que lo conozca, no nos conocemos de hace 1000 años, pero para mí estas conversaciones que ya hemos intercambiado algunos mensajitos en Substack y demás, coño, me parece muy guay, ¿no? Es como tomarte un café y conocer a alguien, una charleta. Y me salió natural, ¿sabes? Eso, y es como que pues ya lo estoy implementando un poco porque joder, me mola esa idea, no por hacerlo ya como comunicación, que creo que también refuerza mucho la imagen, ¿no? Sino porque, coño, realmente yo haría eso si me siento con un amigo, ¿no? Oye, me voy a hacer un café y charlamos, ¿sabes? Y hablamos un Claro. ratito. Luego, Pero está guay. detallitos de estrategia, por ejemplo, la gente que quiere crear comunidad y que utiliza un nombre específico para llamar a su comunidad, como David, por ejemplo, que dice siempre lo de camaradas. Ya. O hay otras personas pues, que a su comunidad pues, le pone un nombre específico. Hay una estrategia ahí detrás. Hay veces que surge solo o por una anécdota, pero luego ya se queda y al final eso es parte también de tu marca y de cómo comunicas. Eso es muy guay, sobre todo cuando sale de manera natural, yo creo. Álvaro, nos estamos quedando en la espuma, ¿eh? No llegamos a la cerveza, no No conseguimos sé. bajar, estamos ahí. Creo que hemos terminado hablando de esto después de 45 minutos casi. Creo que solo te habías quedado en que estabas estudiando, haciendo programas de televisión y radio aquí en España, pero no sabemos nada más de ti. ¿Qué ha pasado después con Alba? Porque Bueno, todo empezó vamos a preguntándote por resumir. cómo llegas al libro, ¿no? ¿Cómo llegas al libro? ¿Sabes? Bueno, de ahí, de estar en el departamento de comunicación, ya vengo a Londres. De eso te estoy hablando ya hace 11 años. Ujú. Y ahí sí que hay un momento de... porque yo soy muy consumidora de formación. Entonces yo aparte de la parte de comunicación, hice el máster de educación, que gracias a Dios que lo hice porque es lo que a mí me sirvió cuando puse el pie en Londres. Los primeros años trabajé de profesora de español. Oh, Porque una se va pensando, bueno, mi nivel de inglés más o menos, pero cuando trabajas en comunicación, el más o menos no vale. no, no te vale, claro. Entonces los primeros años trabajé de profesora de español hasta que volví a meter el pie otra vez en el mundo de comunicación, pero ya en Londres fue a través del mundo de las agencias. Ya Ujú. no eran medios de comunicación, no era radio, prensa o en este caso ya estaríamos hablando de podcast, entonces todavía los podcasts no estaban tan de moda como ahora. Y a raíz ya de en agencia, entré en una más pequeñita y de ahí ya sí que di el salto a Densu, que he estado los últimos 7 años. Vale. Y creo que siempre lo digo, ¿eh? Y lo siento mucho por todos los que venís y no me puedo leer todas vuestras newsletters, ojalá No tuviera el pasa nada. tiempo. Yo Pero tengo creo dos que, además así. que ya, ostras, eso también te quería preguntar, ¿eh? Porque no sé cómo te organizas ese tiempo, pero teniendo dos newsletters, escribiendo libros y demás, pero una cosa que como que a mí me surgía la duda, que estaba pensando, bueno, cuéntame, ¿cómo, o sea, por qué te nace a ti lo de abrir dos newsletters? ¿O cómo te organizas tú en proporción de cuánto le dedicas a uno o cuánto le dedicas al tema de escribir y cuánto al tema de comunicación y consultoría? Realmente Substack no es lo que me da de comer, así que el Claro. tiempo intento dedicarle lo menos posible. Fue porque yo entré en Substack como consumidora, porque hay un escritor que a mí me gusta mucho que es Jesús Terrés y él fue de los pioneros en utilizar Substack. Él estaba antes, utilizaba su newsletter en Tiny Letter, que ahora pertenecía a MailChimp, que era muy minimalista, o sea, puro texto, no nada de meterle fotos ni nada. Y hubo un momento en que dio el salto a Substack y fue de los primeros, cuando apenas había gente escribiendo en español y yo era lectora suya.
Y yo seguía un poco sus pasos. Yo estaba también en Tiny Letter para mis lectores como escritora. Yo simplemente tenía newsletter como escritora para estar en contacto con mis lectores. Y que de libro a libro, que normalmente suele pasar un año, pues no perder ese contacto. Y después dije, bueno, que se ha ido a Substack, me voy a Substack. Pero claro, yo estaba en Substack como escritora, una vez a la semana publicaba, no estaba usando nada de notas ni nada de eso, simplemente la newsletter. Hasta que ya empecé a ver toda la que se estaba montando y dije, vale, ahí voy a Me crear una, apunto, ¿no? me apunto, pero hacerlo bien. Y entonces ahí surgió la de Eco, que es como la parte de comunicación. Esa fue la Para primera. que, esa fue la segunda. Ah, vale, vale. La primera era la de La otra la escritora, que arrastraste. sí, la arrastré. Ah, vale, 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 vale. Y Entonces, lo como que, lo verás, que, son dos temáticas que no tienen nada que ver, ya, ni total, es que audiencia, ni nada, y por eso tengo dos. ya, total. Joder, pues es que justo antes cuando estábamos hablando, ¿no? Que das el salto ya de pequeña agencia a Dentsu y decía, joder, ojalá pudiera leer todas las newsletters de todos los que venís aquí y tuviese, o sea, no me gusta esa expresión, ¿no? Porque iba justo a decir, tuviese ese tiempo, ¿no? O sea, todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día, simplemente que yo lo invierto en otras prioridades, ¿no? Que me gusta decirlo siempre así. Y, pero sí que lo poquito que he podido ir viendo, tú has contado o has mencionado, dejado caer alguna vez que tú te vas de Dentsu o de esa giga agencia, que yo la verdad que no la conocía, no estoy en el mundillo, porque empiezas a sentirte un poco incómoda allí, ¿no? Por decirlo suavemente, o Sí. no sé si quieres Bueno, hablar de eso. el título de esa newsletter se llama Como los mandé a freír espárragos, así. Claro, yo Te es puedes que hacerte una idea. no quiero poner nunca palabras en la boca de nadie, ¿sabes? Yo, si queréis hablamos del tema y si no, no siempre lo planteo así, oye, con total libertad. No sé si quieres hablar un poco Bueno, qué fue lo que pasó, porque... básicamente a mí me pasó lo mismo que le ha pasado a muchísima gente que ha decidido después montar sus propios negocios, un poco de cuando yo soy una persona también muy creativa, entonces yo llevaba ya 7 años en el mismo puesto, ya era todo muy rutinario, yo no veía tampoco opciones ahí de avanzar, porque además Denso ha estado, ahora no me sale la palabra en español, pero bueno, Dilo en ha hecho inglés. despidos masivos Ah, ok. prácticamente por año ha ido en los últimos años. Entonces la situación era muy inestable, eso creaba muy mal ambiente también en la parte pues, de compañeros, de jefes y tal. Hasta que también vi, porque yo estaba además en temas de redes sociales con clientes internacionales. Ujú. Eh, y entonces no te dejaban improvisar, ¿sabes? Decisiones como, venga, vamos a abrirle al cliente un canal en TikTok, costaban la misma vida, entonces todo iba muy lento, cuando precisamente redes sociales es otro ritmo. Y dije, mira, Total. ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas a mi manera, aparte quiero volver un poco más a la parte esa de comunicación, de estrategia, dejar un poco las redes sociales ya que queman mucho, porque claro, es las redes sociales con clientes y luego las redes sociales personales. Imagínate, yo estaba de redes sociales ya hasta aquí. Ya, total, total. Porque eso, justo, yo creo que has tocado ahora un tema que incluso daría para un episodio completo, o incluso a lo mejor tú lo has mencionado ya alguna vez, ¿no? En tu newsletter y demás, pero que muchas veces tendemos a pensar que todo este paraguas que llamábamos antes venta y todas esas herramientas de marketing, branding, comunicación y demás, tendemos a pensar que es o que debe ser muy creativo y tiene un componente muy creativo, pero las macroempresas que tienen esto ultra controlado y se conocen todos los algoritmos y bueno, y tienen mucho potencial de inversión, que la inversión también es muy importante, hacen que todo eso sea muy burocrático, ¿no? Aparte que Como estabas imagínate, explicando. esas empresas contratan a equipos enteros. Imagínate, y nosotros con los que cuando montamos un negocio pretendemos llevarlo todo, de todos los temas, una persona sola, porque al principio, pues eso, tienes pocos recursos y tú quieres abarcar lo máximo posible, hasta que te das cuenta que no se puede, o sea, no se Ya, puede. Lo mejor que puedes ya. hacer es intentar invertir lo antes posible, dedicarte a lo que tú eres bueno y el resto delegar, ya sea trabajando con freelance o si quieren ya trabajar y contratar, ya son a lo mejor palabras mayores al principio. Pero solamente el tema de redes sociales y ya te digo, las redes sociales solo es un canal de comunicación. Si a eso le Ya, quieres ya. unir, tengo una newsletter, no, tengo que hacer también anuncios, tengo
Qué liada. Se va de madre. Y entre que tú sales de Denso, eres una persona muy creativa y venías con una newsletter, se te ocurre crear Eco, que es la newsletter, pero también el nombre de tu marca. Sí, exactamente. Yo tenía antes Eco y luego pensé, venga, pues voy a crear la newsletter como una pata de Eco. Es decir, la newsletter es un canal más y que además la quiero usar para crear comunidad. De hecho, mi parte de pago de Substack es para crear comunidad. Evidentemente, lo que ofrezco, no sé yo si me habré metido en muchos berenjenales, pero bueno, ofrezco también parte educativa, la newsletter es diaria, de lunes a viernes, pero mi objetivo final es que la gente que pague es para crear comunidad, porque justo la semana pasada hice un reto en notas gratuito que la gente podía participar en comentarios y se dieron cuenta con un ejercicio muy sencillo cuánto cambia el resultado de algo cuando ves la mirada de otro externa. Tú estás tan metido en lo tuyo que es lo que hablábamos un poco de las consultorías, ¿no? Cuando viene alguien y te da una opinión, evidentemente luego tú tienes que tener criterio para decir esto me vale o no me vale, o esto lo Total. cojo o lo adapto, pero que cambia todo. Y era un ejercicio tan simple como ir definiendo cuál es tu propuesta de valor. Cada semana íbamos construyendo una frase hasta que al final el viernes ya la tenías completa. Y cambia mucho de lo que escribían el lunes a lo que escribían el viernes. Y ahora, o sea, tú, por ejemplo, Eco, que lo has mencionado antes, ¿no? Es una newsletter diaria, Sí. pero la otra me parece que es semanal, ¿no? Sí, es semanal, en O los algo domingos así. solo. Vale. ¿Cómo? A ver, porque, o sea, yo me intento organizar siendo tú y pienso, vale, tú tienes la consultoría, ¿no? Sí. Escribes libros. Tienes 2 newsletters, ¿no? Sí. Y 2 newsletters además de cosas diferentes. No es que en una hables de marketing o ventas y en la otra de comunicación que pueda estar. Vale, perfecto. Podcast, no, pero haces directos, ¿no? Bueno, hago directos y tengo podcast. Dentro de ECO, los viernes es podcast. Vale. Y yo me imagino que tú tienes vida privada, ¿no? O haces cosas Sí, fuera del intento. trabajo, ¿no? Vale, perfecto. No, en serio, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? Y sobre todo, yo creo súper importante que hablábamos de la creatividad, ¿cómo haces para, teniendo tantas cosas, mantener viva esa creatividad? Porque yo creo que uno de los problemas que tenemos los que hacemos todo, emprendemos, ¿no? Es que entramos en la rueda de hacer cosas y dejamos de nutrir esa parte creativa de leer, observar, ver otras cosas, sentarte así a ver los pájaros y pensar en la filosofar, ¿no? Que eso también te ayuda a ser más creativo. ¿Cómo gestionas tú eso? Bueno, yo siempre digo, lo primero, yo no tengo niños. Eso marca mucha diferencia. Después también, mi marido es la persona más creativa que conozco, entonces nuestras conversaciones son muchas veces trabajo, pero cada uno de los suyos, pero nos vamos nutriendo el uno al otro y entonces eso también ayuda. Sí. Y a mí me ayuda el escribir a mi parte creativa. Yo intento escribir todos los días, aunque sea entre 15 y 30 minutos, pero esa es mi desconexión creativa, porque con los clientes, yo tengo la consultoría, pero luego con ellos también algunos hago la estrategia de comunicación. Y ahí es otra forma también de ser creativa, que intenten no hacer lo mismo que hace la competencia, que sean diferentes, con diferentes formas. Tú empiezas, por ejemplo, dices 15 minutos, media hora, me pongo a escribir y ese es mi bloque creativo, ¿no? ¿Cómo empiezas tú a escribir? O sea, tú tienes ya y vienes con una idea y empiezas ¿sabes? ¿O cómo lo haces? Sí, normalmente si es con los libros, estos 15-30 minutos te estoy hablando solo de la parte de los libros. Vale. Para la newsletter, pues es otro momento, trabajo es otra cosa, pero la parte creativa es para los libros. Entonces, yo cuando me pongo a escribir un libro, la primera parte es lo que llaman la escaleta. Vas poniendo ideas de qué va a pasar en cada capítulo. Entonces, yo cuando me siento, más o menos, sé de lo que voy a escribir. Vale. Ayuda. Sí, o sea, mira, fíjate que yo una cosa que me pongo a hacer es que escribo en plan borrador, ¿sabes? Como, sobre todo para la newsletter, yo no escribo libros, ¿no? Pero
y a lo mejor no necesito tanta parte creativa de ficción y demás, pero sí que me pongo a escribir de, ostras, pues hoy, y literalmente escribo eso, ¿sabes? O sea, hoy estaba paseando por no sé qué, o estaba haciendo deporte y me encontré una muchacha que no sé qué, que se ha caído y tal, y de repente, ¿sabes? En plan, empiezo a escribir, a redactar como mi día, ¿sabes? Y de repente se me empiezan a ocurrir cosas con eso. Y eso me sirve para coger un concepto y relacionarlo, ¿no? Con algo de mi newsletter e intentar vender con algo de la newsletter, ¿no? Hay una Em, estructura ya sobre que funciona más o menos como tú escribes, que es tener como un banco de un Excel o como lo quieras llamar, de anécdotas o de cosas tuyas personales o cosas que te pasan en la vida, pensar qué idea vas a querer hablar, cómo la vas a relacionar las dos y por último, si vendes algo, venderlo al final y que estén las tres cosas, los tres pilares relacionados. Sí, justo cuando no tengo ideas, ¿no? Porque llega un punto en el que a lo mejor, pues, a lo mejor has vivido una parte más rutinaria o una semana que no has salido, no has quedado con gente, no has hecho mucha actividad y has tenido como a la parte aburrida de biblioteca administrativa. Coño, no me ha pasado nada esta semana raro, ¿no? O sea, sí, pues sí, he hecho pizza y estaba muy rica, ¿sabes? Ya está, pero que tampoco va a contar eso y es más difícil relacionarlo que, yo qué sé, si ves como de repente una gaviota coge y le pega un cabezazo a otra, ¿sabes? Que dice, ostras, qué casualidad de la vida y lo empieza a relacionar con cualquier paranoia, ¿no? Pues yo me apunto esas ideas y luego las relaciono con mi tema, que es lo que estás explicando, y finalmente busco el gancho final para vender, ¿no? Por así decirlo. Y vender no significa que me tengas que pagar una cuota o la membresía, sino vender puede ser, entra a este episodio que es nuevo, o mira esta newsletter de no sé quién que te ofrezco tal cosa, lo que sea, ¿no? Sí. Y, y yo te quería preguntar, porque en tema de la comunicación, igual esto está muy manido, ¿eh, Alba? Y perdóname, pero ¿qué pasa? A ver, que esto se escucha a todos lados, ¿no? Lo de el storytelling, ¿eso qué pasa? ¿Está con la comunicación? ¿Lo usamos? ¿No lo usamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué cojones es eso, sabes? Claro, al final, mira, primero que nos encanta una palabreja en inglés, al final storytelling no deja otra cosa que contar historias. O Ujú. sea, que lo que tú has contado, tú usas storytelling, porque si estás contando algo que te ha pasado, que te lo puedes inventar o no, puede ser de verdad o no, estás contando algo, ya estás utilizando el storytelling. Entonces, aparte de eso, es innato en nosotros, en el ser humano. O sea, se contaban las historias antes de escribirlas. Nos sentábamos en una hoguera, ¿no? Que he leído muchas veces, Sí. a contarnos historias y por eso le tenemos tanto cariño, ¿no? Sí. A que Entonces, nos luego, hablen. eso no sale de forma natural. Evidentemente hay técnicas para pulirlas, pues que, por ejemplo, a la hora de escribir, pues empezar con un gancho también está súper manido. Luego ir llamando poco a... Esto también sirve mucho para los que escribimos ficción. Luego, cómo va Ujú. llamando la atención poco a poco. El gancho llama la atención. Cómo retienes esa atención y cómo consigues llevarlo hasta el final. Ahí hay técnicas de narrativa, pero todo el mundo contamos historias. Cuando le cuentas a tu madre, la llamas por teléfono y qué te ha pasado en el día, es storytelling. Ya. Es que, bueno, yo creo que es una cosa, además que vende, o sea, que vende mucho porque es como te hace conectar más emocionalmente, ¿no? Y yo creo que al final la comunicación, tú como experta en eso, imagino que tu objetivo último con la comunicación es conseguir la mayor conexión emocional con el lector, ¿no? O con el Exactamente. receptor de tu mensaje, porque digo lector porque puede ser el periódico, el Claro, newsletter, lo que sea, pero también puede ser un podcast, ¿no? claro, de hecho yo trabajo con negocios, entonces al final, cómo conectan con su audiencia, la parte emocional, pues si la puedes conseguir mejor, no siempre hay que tirar de lo emocional, a veces se conecta con cosas más prácticas, depende de lo que vendas, pero sí, ese es el objetivo final. Al final, o sea, el storytelling, estas palabrejas que decías en inglés, porque en ficción tú no dices storytelling. O sea, tú estás ahora hablando o escribiendo tu libro y tú no mencionas, o la gente le dice, ah, mira, está usando el storytelling. No, tú el storytelling lo usas cuando, o sea, porque literalmente storytelling es contar una historia y eso ya va Claro, implícito en la ficción, ¿no? claro. Entonces, el storytelling podríamos decir que es eh, solo aplicable al proceso de venta, ¿no? Por eso se le pone storytelling Bueno, o no, el no, el proceso. proceso de venta es, como dice el nombre, es contar una historia. Entonces, en ficción es que está implícito, el libro en sí es la historia en sí. Pero tú piensas, por ejemplo, en las charlas TED, que justo ayer tuve un directo con Cristina Qué bueno. Juesca y estuvimos hablando de eso.
tú puedes dar la charla sobre un tema a lo mejor científico y en medio de la charla metes storytelling, aunque a lo mejor la temática sea algo súper técnico. O en una empresa vas a dar los resultados anuales y va a ser todo un montón de números y tal, y tú puedes decidir en esa presentación usar storytelling como herramienta. O sea, que al final es una herramienta de comunicación para lo que sea que queramos comunicar, no ficción, ¿no? Porque en ficción ya va implícito, ¿no? Sí. Para hacer que tu mensaje llegue mejor o generar más... Totalmente. Es que al final, si tu mensaje llega mejor, genera más confianza, ¿no? Generas más confianza, ¿no? Conectas emocionalmente con tu audiencia, consigues llamar la atención. O sea, hay un montón de beneficios de utilizar esa técnica, por eso está tan manida y por eso todo el mundo, si no la conoce, le suena, ha oído hablar de ella porque es muy potente. Es que yo creo que ya incluso muchas veces o sea, sin querer lo usas, ¿no? El storytelling. O sea, porque estamos tan acostumbrados... Es que claro, yo lo pienso y igual, conversaciones cuando estoy hablando con la gente, muchas veces, ¿no? Estoy ahí en una visita con un cliente y le cuento, sí, porque hemos montado la empresa y mi padre lleva trabajando 27 años en esto y yo, pues lo que te he contado a ti, ¿no? De antes, de chiquitillo, yo 8 años llevo... Eso es storytelling, ¿no? En plan, te estoy vendiendo mi empresa en realidad, ¿no? Totalmente. Estás intentando conectar con ese cliente porque ese cliente ya no te ve como una empresa más que me va a pasar el presupuesto, ¿no? Es que ya te está conociendo a ti, está conociendo tu historia, de dónde viene tu empresa, que viene heredada ya de tu padre. Eso es lo que hace conectarlo. Tú, ahora, Alba, hablando de todo esto, pues es que además estarás viendo que estoy mirando un montón aquí a la pantalla porque es que, o sea, literalmente, no te lo puedo contar, pero me he hecho como 8 bloques, literalmente cada bloque tiene como 3 preguntas que se me han ido ocurriendo, ¿sabes? Para hacerte sobre escritura, sobre tu comunidad, sobre obstáculos que te hayas encontrado y cagadas, ¿sabes? Que siempre hablo. Y literalmente vamos por el bloque 4, ¿sabes? O sea, me queda todavía la mitad, ¿sabes? Nos queda para otro episodio, que esto es otra cosa que pasa siempre en todos mis episodios, ¿sabes? Que yo al final soy el de... ¿Tú sabes lo del refrán ese de la curiosidad mató al gato? Pues yo soy el gato, ¿sabes? A mí yo algún día si aparezco aquí, si conecto un día en el episodio y aparezco así en un ataúd, literalmente, ha sido por eso, ha sido por curiosidad. Bueno, hacemos un segundo, no pasa nada. Sí, 100%, seguro. Sí, o sea, vamos a aprovechar que normalmente si te va bien, no sé si tienes tiempo, vamos por 1 hora y 5 minutos aproximadamente, no sé si tienes 15, 20 minutillos más. Además, para los que no sepan, y lo hablábamos antes por chat, tú decías que me ibas que iba yo a perder la virginidad o que me ibas a desvirgar o algo así. Explica esto, Alba, explícalo tú porque a mí me vergüenza, la verdad. Porque tú me dijiste, no, Alba, vas a ser la primera de las entrevistas que voy a hacer, que va a haber una pequeña parte que va a ser solo para tus suscriptores de pago, ¿cierto? Y me hizo gracia porque es verdad que a mí en Substack me ha pasado que he desvirgado a mucha gente con sus primeras veces. Entonces con Verónica Yorca, su primer directo en español fue conmigo. Creo que las primeras colaboraciones también con más gente de Substack. Entonces, bueno, me hizo gracia. Pues entonces, efectivamente, como dice Alba, ella va a ser el primer episodio, o sea, el primer episodio este que estás escuchando y viendo ahora. Al final de la grabación, vamos a grabar un tramo. Todo esto va a ser gratuito para quien lo quiera escuchar, pero la última parte de la entrevista va a ser una entrevista privada en la que te voy a hacer algunas preguntas que van a tener mucha más chicha de emprendimiento y de lo que ella se dedica. Como buena profesional seguramente va a dar unos tips o unos consejos o unas ideas que seguramente te hagan reflexionar bastante y que te ayuden a tu negocio, y que solo va a estar disponible para los miembros de pago de mi comunidad, ¿vale? De la membresía que he lanzado, que se lanza a partir del 11 de mayo, que además es un día muy especial para mí porque es mi cumpleaños. El 11 de mayo lo lanzo. Tauro. El 11, exacto. Joder, eso, el meme ese de no te juntes con esas mujeres, no sé qué, ¿no? Es que conozco muchísima gente que cumple en abril. Sí,
Joder, pues mi madre cumple en Abril, abril y mayo. tengo a 3, o sea, conozco a 2 personas más que cumplen exactamente el mismo día que yo y estaban en mi colegio, tío, una casualidad increíble, ¿sabes? Y después Sí. mucha gente que nace en mayo, supongo que 9 Yo soy meses de atrás mayo también. siempre... Es que 9 meses atrás de mayo es buena temporada para desvirgar y hacer Sí. cosas, ¿sabes? Pero bueno, lo que decía, que cuando terminemos vamos a extender esto un poquito más, que siempre, bueno, pues hemos tenido una pérdida de conexión y demás para abarcar todo eso. Y los últimos 15 minutos aproximadamente van a ser preguntas, 3, 4, 5 preguntas como mucho, de contenido más técnico que si quieres tener acceso a eso, pues vas a tener que suscribirte al de pago. Es lo que hay, tienes que pasar por caja, chaval. Y si se suscriben antes del 11 de mayo, que es mi cumpleaños, pues tienen acceso a todo el contenido que he grabado hasta ahora, que no tienen estas preguntas y grabaciones específicas, pero sí que está todo el contenido depurado de la entrevista, que es bastante valioso. Así que yo tenía aquí, como te decía, Alba, un montón de preguntas, pero si es que esta pregunta se la hago a todo el mundo y yo creo que tú la mencionas en en alguno de tus, no sé si de tu newsletter o lo has mencionado alguna vez en Notes o algo así, que al principio, no sé si te referías de la newsletter o del lanzamiento de Eco, la cagabas, ¿no? O la cagaste, o tuviste una cagada importante, ¿no? Pero no sé si esta es la mayor cagada que has tenido nunca. En cuanto a negocios, No sé, siempre pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor cagada emprendiendo, ¿no? Que al final yo el creo que podcast se llama así. yo creo que la mayor cagada, ya más allá de sus tags y de todo, es el no darte el valor. Es cierto que cuando estás empezando, pues hay que ser humilde, hay muchas cosas que no conocemos y hasta que no las sufrimos o pasamos por esa, pues no lo vamos a saber porque no se aprende ni escarmienta en cabeza ajena. Hay que vivir muchas cosas, pero tú tienes que darte tu valor. Yo soy una profesional ya con más de 20 años de experiencia y aunque mi empresa como tal lleva en realidad menos de un año, eh, mi experiencia es de 20 años, no por eso no voy a regalar nada, no voy a poner un precio, no voy a regatear precio, que eso es algo que también me he encontrado. Hoy justo me estaba en el sótano, ¿no? Con esta señora ahí liado y tal, que es muy majete, por cierto. Y es lo típico, ¿no? De que te dicen los clientes, ¿no? De, ¡buah, tú ajustalo lo máximo posible el presupuesto! ¿Sabes? Y Sí, yo le decía, mira, Gema, te voy a decir una cosa. Y es que me encanta que me digáis eso, porque yo pongo el precio que es justo, que una cosa es el precio y otro el valor, ¿no? Que el valor que percibes tú lo ves cuando ya lo estás viviendo, ¿no? O sea, que tú no tener esa humedad de la vivienda, tú pagas un dinero, ese es el precio de lo que estás pagando, pero el valor lo percibes después de pagarlo, ¿sabes? cierto. Y yo le decía, mira, a mí no me gusta ajustar los presupuestos, pero no por mí, pues a mí me da igual. O sea, yo te voy a decir, te lo he ajustado al máximo y te puedo engañar o no te puedo engañar. Yo no te lo ajusto. Yo te digo lo que para mí es lo que yo quiero cobrar por ese trabajo que te voy a hacer, ¿vale? Y así yo voy a estar satisfecho y tampoco te voy a tener que ajustar la garantía, le decía, ¿no? Porque nuestros trabajos tienen garantía. Tú como consultor no sé si puedes ofrecer una garantía de que funcione o no, ¿sabes? Garantizar resultados, eso es difícil. Tú lo tienes más Es difícil. difícil, lo mío es más difícil, sí. Yo tengo ese margen, ¿no? Siempre le comento a todos los clientes y es verdad, le digo, yo te digo el precio que a mí me parece justo que me tengas que pagar para yo estar satisfecho y para ofrecerte de una manera con la que yo estoy contento y conforme una garantía durante 15, 20, 30 años, dependiendo del tratamiento que te haga, ¿no? Entonces, ¿tú quieres que yo te ajuste el precio? Perfecto, pues un tratamiento que tiene una garantía de 30 años te lo voy a recortar a 20. Si es que es lógico, porque lo que voy a hacer es echarte menos producto o hacer el proceso más corto o lo que sea. ¿Te parece bien? Nunca acabas teniendo esa conversación con el cliente, porque el cliente nunca quiere que le recorte garantía, ¿sabes? Pero el cliente tiene que entender que no puedes recortar una cosa sin la otra, ¿no? No sé por qué estábamos hablando de esto ahora, De porque hemos las dicho eso. cagadas, de las cagadas Ah, y que eso, yo he eso, dicho eso. que no hay que infravalorarse y hay que darse el valor aunque estés empezando. Es que eso también es una cosa muy típica, ¿no? Aunque tú cambies de sector o cambies de empresa, da igual, ¿sabes? Aunque tú lleves con Eco un año, pero si llevas Mm. haciendo marketing o ventas o procesos o has trabajado, da igual, con la inteligencia artificial o has sido profesora, todo eso te suma una experiencia que, a ver, a lo mejor profesora no tiene tanto que ver con comunicación, pero oye, ya has conseguido lidiar
con esos niños, con esos problemas, con esas gestiones, lo que sea, todo te suma una habilidad, ¿no? Tú tienes que Todos darle son valor. lo que llaman aquí las soft skills. Soft skills, ¿no? Soft skills. Entonces, son habilidades que se pueden transferir aunque tú cambies, como dices, de carrera o algo. Y a mí, por ejemplo, el tema de educación, para el tema de presentaciones, para dar charlas. Yo voy a dar también, ofrezco a partir de mayo cursos dentro de la comunidad de ECO. Todos esos cursos de la parte de educación están más que machacadas. Ostras, es que no te puedes ni imaginar esto. Yo, una cosa que siempre estaré eternamente agradecido. Yo estoy muy, muy, muy agradecido siempre de todas las experiencias que he tenido y por suerte he salido bien de todas las experiencias laborales, llevándome bien con todos. Pero la última que he tenido, que fue la más dura, que estuve como administrador de fincas, era muy, muy dura porque presentarte y exponer cosas que la gente no quiere escuchar delante de gente que te está pagando además una miseria, porque siempre pagan una miseria. O sea, bueno, sí, es que es una comunidad que paga 300 euros al mes o 500 euros al mes. Tú dices, coño, 500 euros al mes, ¿sabes? Ya, pero es que cada uno está poniendo literalmente 4 euros al mes para barra libre de te llamo, te pido lo que sea, tengo un problema, llama al seguro, ¿sabes? Es un jaleo. Tú dices, ostras, tú estás ahí, tienes que hacer las reuniones, te comen los puteos de la gente, o sea, de veces que te llaman y te dicen, eres un incompetente, es que eres tonto, ¿sabes? Como si nada, ¿sabes? Así como el que... Y llegas ahí y expones, tío, esas habilidades, ostras, es que eso es lo que le da valor y suma el precio que tú después estás poniendo en tus servicios, no que uses un producto u otro, eso es algo fijo, ¿sabes? Es la experiencia, esas soft skills que mencionabas. Y Alba, hablando de soft skills o hard skills, ¿dónde entra, atento, porque esto es una cosa que también a mí me flipa, tema de tecnología e inteligencia artificial, eso entra en tu creatividad, en tus hard skills, en tus soft skills? ¿Dónde entra eso? En A comunicación ver, también. el aprender a utilizar, a saber usar el software es Te estás hard skill. metiendo en un terreno pantanoso, porque una de las cosas que más se dice que hay que abogar ahora es por saber cómo comunicarte con la inteligencia artificial. Claro, claro, por eso te iba a decir, el aprender a usar el software, cómo lo configuras, cómo y tal, eso es hard skill. Como en el Madre mía. caso de ChatGPT, cómo te comunicas con ChatGPT, cómo conversas con ChatGPT, pues soft skill. Uf, eso da para otro episodio completo casi, yo creo, ¿no? Sí, además en el mundo de los escritores es un tema muy polémico, o sea, imagínate. Sí, pero en plan cómo, porque fíjate que hace unos días hablaba con Samu, que ha sacado por cierto un libro. Vamos a hacerle aquí un poco de promo a Samu, ¿no, Alba? Venga, Venga, sí, Caminos de Vuelta, ¿no? Se llamaba el libro. Caminos de a ver, Vuelta supongo. de Samuel Domínguez. Lo encontráis en Substack y no está todavía en Amazon, ¿no? Pero No, ya ahora está en la preventa con la en la editorial. preventa. Pues nada, Samuel Domínguez, lo buscáis en Substack y ahí está el tío a tope haciéndole preventa de los libros. Camino de vuelta, a comprarlo, que hay que pagarle el sueldo a ese hombre que se venga ya de Palestina, que está allí el pobre exiliado. No, no, que está allí porque quiere, pero que eso lo estaba hablando con él, lo de la inteligencia artificial, y me decía que él no era muy partidario de eso, y yo le decía que a mí me ayuda mucho a ordenar mis ideas, ¿sabes? Bueno, él A, la usa para las imágenes, o sea que Sí, sí, déjame de sí, claro, historia. claro. Sí, lo usa para las imágenes, pero que no es partidario de usarlo para escribir nada ni redactar nada, ¿sabes? Que lo entiendo, que es lógico. Tú como escritor, además de ficción, no es eso. Pero cuando, o sea, yo soy muy hard user, o sea, uso mucho la inteligencia artificial porque me gusta experimentarlo. O sea, yo literalmente me he suscrito a toda la inteligencia artificial que tú te puedes imaginar, a Claude, a GPT, Sintra, por ahí. Esto mismo, Riverside tiene una inteligencia artificial que te procesa los vídeos y te ayuda a todo. O sea, todo lo que sea una inteligencia artificial me gusta probarla, ¿sabes? DeepSeek, todo lo que me he podido suscribir me he suscrito. Pues me gusta explorarlo y ver cómo me puede ayudar, ¿no? Pero cómo encaja la inteligencia artificial en el procedimiento de comunicación, en el proceso de comunicación, en tu día a día. Bueno, más que en tu día a día, en la consultoría, ¿no? Con los clientes. ¿Sirve? ¿No sirve? Claro, una cosa es como yo la use en mi uso personal y otra cosa es después con los clientes. Yo, por ejemplo, te decía, yo les hago la estrategia de comunicación, después ellos la implementan. En esa implementación, ¿por qué no la van a usar?
Si, por ejemplo, en la estrategia hemos decidido que tu canal es, yo qué sé, LinkedIn, ¿por qué no vas a crear el contenido de LinkedIn con inteligencia artificial? O las imágenes con Midjourney o con... Ojo totalmente. que el otro día me encontraba un chico que publicaba cómo hacer para que tu empresa o tus publicaciones, no sé, salieran en la búsqueda de inteligencia artificial de Google. Esto va a ser otro canal, ¿no? Claro, esto ya estamos hablando de SEO. Yo también he visto, no me he puesto todavía a leerlo en profundidad, pero ya he visto cómo están aplicando SEO para que empezara a salir ya también eso. Pues cuando le haces preguntas a la inteligencia artificial en vez de a Google, pues ya que te Ya. empieces a salir en sugerencias. Eso va a ser otra movida, ¿eh? Pero es que estamos hablando también como de otra, o sea, otro canal, al final es otra red social, por así decirlo, ¿no? Que tienes que estar, y más la inteligencia artificial, que ahora es como que literalmente dentro de 3 meses va a haber un robot en la cocina como un Doraemon, ¿no? Haciéndonos todo y sacando la puerta mágica ahí del bolsillito, ¿no? Pero bueno, que... A ver, es que tengo muchas cosas aquí, ¿eh? Álvate, y justo me voy O dejando vámonos si flecos quieres porque por la hay, píldora de... a- a- la del premium, ¿no? Igual Vámonos podemos con los dejar premios ya. para otro episodio. Podemos dejar para otro episodio Más que nada porque más yo también contenido. como consumidora pienso que cuando un podcast o un vídeo ya se va de la hora, no todo el mundo Sí, tiene sí, una total. hora para consumirlo. Muchas veces lo tienes No, que no, no, sí. consumir a cachitos. Vamos, de hecho, yo creo que, vamos, la gente que me habla sobre el podcast y tal, siempre me dice, guau, está interesante, no sé qué, lo tengo que terminar de escuchar y, a ver, yo lo asumo, ¿sabes? Pero que esto, o sea, me parece guay también porque es bastante contenido y lo puedes digerir y te puedes sentar y creo que es una de las cosas de las que se pueden beneficiar al final los premiums. O sea, yo te voy a dar todo el contenido de esto condensado por escrito para que tú lo tengas resumido, no hace falta que te veas el capítulo, ¿sabes? Completo. Ahí está el Puedes ir truco. tomando notas, pero eso, claro, o sea, a ver, no se ha jodido, ¿sabes? Esto es una... o sea, yo te ofrezco un producto en el que te estoy ahorrando tiempo. Eso es literalmente una solución que se vende, ¿sabes? Para todo. Entonces, antes de despedirnos de todo el bloque del podcast, del episodio normal, ahora vamos con la parte premium para los que estén suscritos a la membresía un cierre final, Alba, para que tú puedas contar, pues no sé, un consejo, una idea que puedas dar, algo que quieras recomendar, yo qué sé, se me ocurren mil cosas, un sitio donde te pueda encontrar la gente también, ¿sabes? Vale. Bueno, como nosotros nos conocimos en Substack, pues quien me quiera seguir en Substack es Ecocomunicación, si está interesado en el tema de comunicación, que además yo tengo como 3 pilares de contenido. Una es la estrategia de comunicación, que sobre todo va pensada, pues eso, en negocios que quieren o mejorar su comunicación o implementar ciertas estrategias de comunicación. Otro pilar que es la inteligencia artificial, y hablo de cómo utilizarlas para, en concreto, enfocar en la comunicación, no es inteligencia artificial en general. Y tengo una sección para mis escritores, porque, como digo, voy dejando ya ese servicio poco a poco, pero siempre están ahí y digo, bueno, pues para ellos no deja de ser al final también comunicación, pero muy enfocada a cómo vender sus libros, que pueden hacer cosas diferentes que no sean lo típico, pues hacer una presentación en una biblioteca o ir a obras, hoy que es San Jordi, a la feria del libro, pues esos son los 3 pilares. Quien me quiera encontrar en Substack, estoy en todas partes, lo que pasa es que ahora mismo donde estoy activa es en Substack, pero en Instagram estoy, en todas partes. Vale, Ahí eco.es, eco con K de kilo y H intercalada. H, E de España, Eco, K de kilo, H de Huelva o de y O. Oviedo. Sí, perfecto. Eco.es es la web y ahí también pueden encontrarme. Encontráis todo, reserváis la sesión de 30 minutos de consultoría y que explique Alba la diferencia que hay entre comunicar y marketing. Y marketing. Así que yo ahora cortaré este trozo. Vale. Si estás suscrito a la membresía de pago, el podcast va a continuar esos 15 minutillos, 5 preguntas premium con contenido un poco más concreto, el emprendimiento y la comunicación que nos va a contar aquí Alba. Y si no estás suscrito, lo lamento mucho. Se termina aquí el episodio para ti. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos el próximo domingo. Chao.
Y gracias, Alba. Nos quedamos aquí un ratito para grabar el resto. Si eres premium, quédate. Vale, ahora, es literalmente la primera vez que hago esto. Entonces, tanto Vale. los que estáis ahí escuchando como tú, Alba, igual, o sea, literalmente no ha cambiado nada. Te voy a hacer varias preguntas que para mí, al menos desde mi óptica como de emprendedor, tienen mucho más interés, ¿vale? Porque, joder, es que literalmente estoy empezando, entonces creo que es muy valioso tanto para mí como para los que nos puedan estar escuchando, ¿vale? Si hay Vale. algo que sea como secreto profesional o que tú digas, Buah, es que esto requiere una consultoría, no te lo puedo responder, pues lo entiendo, ¿sabes? Yo soy el Voy a primero que mojarme, voy a valora mojarme. Venga. no, digo, yo es que soy el primero que valora el tiempo y el dinero de la gente, ¿sabes? Tengo un colega, bueno, Gonzalo, que es abogado y muchas veces le he dicho, tío, te pago, ¿sabes? Esta consulta, que es lo que hay que pagar. Dice, no, coño, que me vas a pagar, ¿sabes? Una consulta. Entonces, yo te pregunto y si tú puedes responder, perfecto, y creo que va a ser valioso y espero que responda, porque también tengo un montón de preguntas. Tú has hablado lo de cómo es esto que decía, lo tenía por aquí apuntado, lo de los 10 segundos. Sí. Tú En el hablas del pitch. segundo, el pitch, ¿no? El pitch ganador o algo así hablas. Sí. ¿Vale? Ese es el reto que mencioné antes. Vale, que esto es para tus miembros de pago. No, lo hice gratis Vale. en notas. Vale, porque es que yo tenía aquí apuntado una pregunta, o sea, al final como comunicación, un pitch, o sea, es que es como muy atractivo, ¿no? El pitch ganador es literalmente la comunicación, es como cojones consigues tú ese 85% en 30 minutos, ¿no? Em, ¿Cómo preparas tú ese pitch ganador? Bueno, a ver, lo mismo otra vez, palabrejas inglesas. El pitch al final no deja de ser como tu mensaje clave. Entonces, cuando hice el ejercicio del pitch, en 10 segundos tienes que dejar muy claro quién eres, lo que haces, a quién se lo ofreces y el beneficio que va a tener con lo que ofreces. Eso lo tienes que tener en un pequeño parrafito, 2 frases que quede súper claro. Y eso es lo que trabajamos en el reto. Pero ya la pregunta más en concreta que me dices de cómo lo cierro, yo soy una persona muy clara, que intento explicar las cosas que queden muy sencillas y que intento que en esos 30 minutos no se vayan con ninguna duda. Pero también soy muy sincera. Entonces, por ejemplo, yo tengo un servicio, no tenía, que ofrecía relaciones públicas a escritores. Ese servicio no es para todo el mundo. Y yo en esa llamada, si no es para ti, te lo voy a decir. Yo no voy a intentar venderte a toda costa. Y eso la gente también lo valora. O sea, ¿tú crees que parte de... O sea, yo creo que la sinceridad al final siempre es lo que más vende, ¿no? Esa Sí, sinceridad que es lo que genera sí. confianza, que de nuevo conecta emocionalmente y es lo que más vende. Pero más allá de eso, el proceso, o sea, tú te lo preparas de alguna forma, investigas a ese cliente, ¿cuál es un Sí, poco bueno, tu un poco paso a paso en eso? también como lo decía en la entrevista. Yo intento tener un formulario bastante detallado que va antes de la Vale. consultoría y ahí tengo toda la información. Evidentemente, si tengo datos de acceso de si en redes sociales o si tiene ya una web de empresa, también la investigo toda. Cuanta más información tenga, más fácil me lo estoy poniendo a mí misma. Después de ese formulario, a veces te he dicho que tenemos ese email entre medias y ya directamente en la consultoría, pues en media hora ahí darle el palique. Vale, y entiendo que tú ese formulario y esas preguntas las has conseguido desarrollar a lo largo de los años con la experiencia por los problemas más comunes, ¿no? Pero los que estamos empezando imberbes como yo, ¿cómo le recomiendas hacer ese formulario? Porque tú le dices a alguien desde tu copa de tu árbol, tienes que hacer un formulario para recoger información. Y te dice uno, vale, es que acabo de abrir, yo qué sé, una empresa de, yo qué sé, un bar, ¿sabes? Un restaurante o algo menos de a pie, ¿no? Pero ¿cómo preparas eso si no tienes experiencia? Claro, tienes que pensar que ese formulario es para hacerte la vida más fácil a ti. O sea, aunque no tengas experiencia de Vale. que no hayas trabajado con clientes antes, tienes que pensar tú qué necesitas saber para poder ofrecerle después ese paquete de servicios. Vamos a pensar en servicios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo preguntar desde si tiene una empresa, si tiene trabajadores, si está solo, cuánto tiempo tiene disponible para implementar, si le voy a hacer la estrategia, después lo va a implementar él o va a tener que contratar a alguien, porque ahí también si tiene un presupuesto ya pensado. Porque tú imagínate que me dice, no, es que yo solamente me puedo gastar 100 euros. Es que ya no voy a tener ni la llamada de 30 minutos, Ya, directamente en total. el email le voy a decir,
Entonces, todo lo que tú en ese momento se te ocurra a ti. Evidentemente, eso después con la experiencia lo que se va es perfilando. Vas añadiendo más preguntas, vas quitando, pero lo primero que cuando si estás empezando es pensar, vale, ¿qué necesito yo saber que me ayude a mí, que me haga a mí la vida más fácil? Vale. Y, por ejemplo, con el tema del precio, del presupuesto, que eso es una cosa muy clave, o la cantidad de preguntas, ¿qué opinas de que, bueno, qué opinas o en tu experiencia, cómo ves eso de que el formulario no tenga demasiadas preguntas para que la gente te deje sus datos y eso te genere más oportunidades? Yo no estoy de acuerdo. O sea, en el tema de cuantas más preguntas, mejor. Y en el tema del presupuesto, directamente es si tiene un presupuesto. Tampoco le pregunto qué presupuesto tienes. ¿Tienes un presupuesto asignado? Si no, le puedo preguntar a lo mejor sobre qué valores, pero ya está. Porque tú tienes que tener la oferta, tus precios los tienes que tener ya fijos. Sí, Tú no puedes ir haciendo deberías. malabar, entonces deberías tenerlos ya, tú ya sabes. Otra cosa es que lo quieras decir, se lo quieras decir en esta llamada y no se lo quieras decir antes. Ujú. Eso ya es estrategias de precios y de venta que ya eso cada uno juega. Pero tú los tienes que saber cuando vas a hablar con él te va a preguntar, bueno, ¿y de cuánto estamos hablando en esta llamada aquí? Tú se lo tienes que decir. Total. ¿Algún ejemplo, Alba, de cómo has podido transformar o alguno con el que tú recuerdes cariñosamente que has transformado la comunicación de uno de tus clientes? Pues, por ejemplo, de los últimos escritores, cuando contratan después de la consultoría, en este caso, por ejemplo, el de agencia de prensa, y ves que salen en los medios, que funciona, la ilusión que les hace no tiene precio. ¿Vale? Sobre ¿Y todo cuando cómo, es el primer libro. ya, y cómo es ese procedimiento? O sea, como estabas hablando, tú tienes esa llamada también de asesoramiento, como haces en la consultoría de comunicación, ¿no? Con Sí, ellos, con los escritores, sí. y tú le vas asesorando paso a paso. ¿Cómo es un poco el procedimiento de eso? Ya depende de lo que contraten. Cuando es asesoramiento, depende también si contratan solo una sesión o hemos pactado que necesitan un paquete de ciertas sesiones. Eh, yo siempre digo que para que las asesorías y las consultorías funcionen, hay que tener muy claros los objetivos que se van a ver en cada sesión. El cliente tiene que saber esa sesión para qué le sirve y qué es lo que va a sacar de ahí. Y los siguientes pasos, si es algo continuado, por ejemplo, 3 sesiones, los siguientes pasos que él tiene que hacer y que va a ver en la siguiente sesión. Porque si no, Y chungo, ¿no? Y hablando, o sea, de cómo tú transformas, ¿no? O ayudas a transformar esa comunicación a esos clientes, entiendo que te habrás encontrado con muchos o de manera repetida con algún error común que cometa la gente en comunicación. ¿Qué le dirías a un emprendedor hoy mismo que debe dejar de hacer 100% en su comunicación? lo primero es el querer estar en todos sitios, porque en el momento en el que estás ya estás comunicando sin tener una estrategia antes. Esto también creo que lo hemos hablado. Porque estés en todos los canales, tienes muchas papeletas para hacerlo mal, porque seguramente no tendrás el tiempo, lo querrás hacer tú solo y no tienes la estrategia, no sabes lo que estás comunicando. Tú piensas, no, yo lo que quiero es vender, ¿vale? Pero es que antes de la venta los vas a tener que convencer. ¿Y cómo los vas a convencer? Con tu comunicación, con lo que cuentes y cómo lo cuentes. Entonces yo creo que el no tener estrategia es el primer error. ¿Y tú crees que es un error común también intentar estar en muchas plataformas, en muchos canales de distribución? Sí, yo Es por ejemplo a mis como, clientes siempre les digo, cuando sobre todo nos centramos en redes sociales, entre 1 y 2 canales, más no. vale, y ahora la contrapartida o tendencia, ¿no? A esa pregunta de cuál es el error más común, ¿cuál crees que es la mayor oportunidad que puede tener un emprendedor o ahora, ¿no? Que tú igual estás más en la ola de la comunicación. ¿Qué oportunidades o qué tendencias hay ahora en comunicación que tú veas que no deben dejar pasar los emprendedores ahora? Pues yo creo que, por ejemplo, pensando en canales, y porque estén ahora en tendencia, el utilizar podcast es muy buena idea porque es un canal que te conecta como la antigua radio, que es muy emocional, fácil de consumir
porque, ¿sabes? Mucha gente escucha podcast mientras hace alguna tarea rutinaria, que le pueden estar prestando atención. Y el saltar a algo que sea nuevo tiene muchas ventajas. Lo único es que hay que ser consistente. Esto no es salto porque está de moda, pruebo un mes y luego ya se me olvida. Eso no funciona. Pero saltar, por ejemplo, en Substack, ahora que todavía no ha explotado, creo que es un buen acierto. El otro día veía por ahí un comparativo de lo que había crecido Substack y lo que venía creciendo Medium y otras plataformas así de redes sociales en sus primeras épocas, en sus primeros meses o sus primeros años, ¿no? Vale, pues en principio eso, me quedo un poco con la duda. No sé si igual tú tienes algo que sea, aparte de alguna plataforma como Substack o alguna otra red social, que sea como tendencia en comunicación ahora mismo. Yo no soy mucho evidentemente tengo que estar informada, pero no soy mucho de seguir las tendencias solo porque sea tendencia. Evidentemente tienes que analizar cuál es tu negocio y si tiene sentido, y también pensar lo primero, ¿dónde está tu audiencia? Porque a ti te puede Claro, gustar mucho un canal, tú piensas a lo mejor, a mí me gusta mucho Instagram, pero es que tu audiencia no está ahí a lo mejor, o está en TikTok. También hay que encontrar el equilibrio porque muchas veces yo trabajo con clientes, pues eso, no les gusta estar en cámara, el hacer vídeos y luego por lo que sea su audiencia está en TikTok. Ahí hay que jugar un poco con el cómo es tu personalidad, sobre todo cuando hablamos de marcas personales, que tú estés cómoda, puedes salir un poquito de tu zona de confort, pero tampoco irte al otro extremo porque tampoco va a funcionar, pero sobre todo es dónde está tu audiencia. Entonces, ahora también, hablando de tendencias, estamos tirando al lado opuesto, intentar huir de las redes sociales. Hay mucha gente que ya se está desconectando, que quiere irse. Eso también lo tienes que pensar, si a tu audiencia le está pasando eso o todavía no, tu audiencia todavía está enganchada. Eso también. Claro, lo decía por esa vertiente de tendencias que en realidad ya estén consolidadas. Por ejemplo, la inteligencia artificial sabemos que se va a quedar, no es una tendencia Sí, de un vídeo viral exacto. de Instagram o de TikTok, ¿no? Te preguntaba más por esa parte. Vale, pues nada, Alba, hasta aquí yo creo que esas preguntas son bastante valiosas. Si alguien quiere más, que vaya a una consultoría contigo, eso es clarísimo, que suelte los billetes. Que para mí la verdad que ha sido un gustazo tenerte aquí, he aprendido muchísimo, como aprendo de todos los que pasan por aquí, pero que es que todos, o sea, todos los que, no sé si es suerte mía, ¿sabes? O qué, pero al final todos los que acabáis pasando por este podcast contáis cosas, o a lo mejor yo lo relaciono todo con el emprendimiento, ¿no? Y es como mi pura obsesión, que contáis cosas que creo que son valiosas para mí y para creo que cualquier emprendedor, ¿sabes? Esperemos que sí, Y o por lo menos esa es la intención. sí, 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 no. Y si alguien no está satisfecho, que vaya y se desuscriba, ¿sabes? Ya está, voilà, ¿sabes? Es que tampoco hay problema. Aquí el que ofrece valor, yo intento hacerlo lo mejor posible. Siempre lo digo, esto no es mi fuente de ingresos principal tampoco. Hago esto porque disfruto haciéndolo y disfruto aprendiendo, investigando y curioseando. Y creo que no hay mayor forma de satisfacer mi curiosidad que invitándoos a vosotros y que habléis de lo que realmente sois expertos, porque aprendo yo y aprende mi audiencia y la vuestra también cuando compartís esto, ¿no? Así que, joder, muchísimas gracias por estar aquí. Yo ahora paro la grabación. Si quieres comentamos que se queda esto subiendo 2 minutitos. Vale. Y que muchas gracias. Yo creo que tendremos que grabar otro a futuro, ¿no? Nos Sí, hemos se han quedado quedado con muchas cositas cosas. en el tintero. Pues nada, Alba, muchas gracias. Y ahora sí que sí, los que estáis de suscriptores de pago, nos vemos también la semana que viene, el domingo que viene. Muchas gracias por estar ahí. Alba, ¿quieres decir algo para despedirte? Nada, gracias a ti por invitarme y que espero que al menos una pildorilla saquéis de información y que os sirva y que la apliquéis, que eso es otra cosa súper importante. Consumir mucho no sirve de nada si luego no lo aplicamos. Anotadlo, chavales. Y chavalas. Y chavales. Hasta el próximo domingo. Chao, chao.